95 años de penal. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, el principio bueno, miembro de esta intercabala municipal del municipio autoridades de policía pedagógica que el calor presididas por el director de Socio, director de Cado y su directora de investigación posgrado. De todas las autoridades que están aquí presentes, familias, hacer la estructura. Yo realmente quisiera pedirle un favor, que no salgan de esta sala. Realmente yo no he preparado un curso de hoy. Y lo que ha ido, voy a llegar a la voy a ver qué público está allí y tal vez hacer alguna reflexión sobre esta fecha que nos pide la Cámara, que solamente el designó para hacer este curso de hoy. No voy a hablar tampoco del aire. Quiero decir con esto es que no trae nada escrito, no están las cosas escritas. Los alcaldes saben que el libro que va a ir vivido hace mucho tiempo atrás. El 19 de abril de 1810 es cuando se cumplieron los 100 años de esta fecha, en 1930, 1910. La Academia Nacional de la Historia estableció que había sido un glorioso error histórico, porque el 19 de abril de 1810 ha sido asumido por los venezolanos como una fecha patriótica, como declaración de independencia, y no fue una declaración de independencia. Nosotros tenemos entonces siempre hemos tenido una confusión entre el 19 de abril de 1810 y el 5 de junio de 1811. Es el acto de declaración de independencia de Venezuela. Eso entonces, cuando digo yo que se habló de un error glorioso, es porque nosotros lo hemos manejado de esa manera y es una fecha más bien de lealtad al monarca español Fernando VI. Nosotros creamos allí fue la Junta Defensora de los Derechos de Fernando VI. En mi condición de profesor y historiador, yo traté siempre de declarar estas cosas, pero no es posible. Entonces me puse a investigar. Y bueno, mi primer libro, pero no me la mano, mi segundo libro, vamos a decir así, 1985, ¿tiene cuántos años más o menos? 39 años, escribí este libro, se llama El 19 de abril de 1810, como explicaba en la reunión anterior, lo había hecho en 2 meses y 4 días, ¿verdad? 2 meses y 4 días, como dio una gran guaqueña a la que se Carlos Valle, que era la presidenta de la. Yo me fajé, escribí mi libro, se publicó, se presentó, pero no ha quedado conforme, porque ha sido una fecha le llamamos una fecha. Después se publicó esa edición, bueno, esto ha sido fundamental, la Fundación Judía y el sello de Carlos Jiménez como director de la Fundación Judía y el de la Judía. Le sacamos que hasta ahora va en la quinta edición de ese libro. Entonces ese libro tiene una historia. Primero,
conseguirlo como una fecha que en la realidad fue un acto de lealtad al rey. Es una fecha realista, pero que finalmente empieza a transformarse en una fecha patriótica. Eso siempre fue el relato de la historia tradicional, de la historia romántica, lo que aprendimos en la escuela, en Para, etcétera, etcétera, que no quería amarlo, pero ha sido más compleja la historia, pero muy interesante porque sucede hasta hoy. La historia realmente nosotros miramos hacia atrás, pero la resignificamos, le damos un significado. Por eso es que no hay una historia oficial. Hay historia. Y hay diferentes versiones de la historia. La historia de cómo empezó entonces este proceso, yo la estructuré, por ejemplo, ¿por qué se da el 19 de abril de 1810? Bueno, se había dado la ocupación de España por parte de Francia, en buena parte, en 1808. Y el rey de la época, Fernando VII, había abdicado o se había entregado a Bonaparte el trono. Lo había hecho en una ciudad que se llama Bayonne, que está en la frontera con España, Francia. Pero no fue un acto público, sino un acto cuestionable porque se hizo una prisión. Fernando VII estaba retenido como monarca español en Bayonne. La reacción de España, de la población española, de los españoles, especialmente el 11 de mayo, fue una reacción de desconocimiento de esa aplicación. Fue el pueblo de España, inicialmente madrileño, los que iniciaron ese proceso, digamos, de desconocimiento de esa aplicación. Y crearon entonces, producto de esa reacción del pueblo, juntas de defensa de los derechos dinásticos de Fernando y de solicitarle al rey que se presentara ante la opinión pública y explicara por qué razón había pecado. Yo sé que es una cosa importante, cuando se cree que en el mundo colonial, en el mundo anterior, no había también. Las autoridades no presentaron informe de lo que estaban haciendo. Debo informar, por ser inclusive, que algo que se cayó en la República, cada vez que salía una autoridad real, bueno, era un gobernador, se instalaba en la ciudad capital de la gobernación de esta sector amarillo, un juez de residencia, que se llegaba al lugar y había un proceso para que se iniciara un juicio de residencia, de residencia del gobernador saliente. Interesante, ¿verdad? Entonces la población venía y le decía a ese juez las cosas buenas y las cosas malas que había hecho el gobernante, y a partir de allí salía libre o salía preso. Y entonces esos juicios de residencia se hacían en la colonia. Ahora bien, el caso, por ejemplo, de la cuestión del 19 de abril es muy interesante, porque esa posición de la población se fue extendiendo a las colonias, a las provincias. Caracas lo intentó hacer en 1808 y fracasó. Entonces el gobernador de la época no aceptó la propuesta. ¿Por qué no aceptaba la propuesta? Porque nosotros éramos españoles americanos, diferentes a los españoles europeos. Y había contradicciones entre nosotros los españoles americanos que nos sentíamos mexicanos y que no nos sentíamos europeos. O sea, hay una contradicción interesante que es la que va a explicar a dónde va a llegar este proceso finalmente. En 1810, el Para es convocado por el Cabildo de Caracas para una sesión como la de esta mañana. ¿Con qué objeto? Con el objeto de solicitarle a las autoridades españolas de la época la decisión que tiene que tomar ese Cabildo de crear definitivamente una junta defensora de los derechos de Fernando VII frente al avance de Francia que quería imponer un monarca. Está escuchando mi profesora de historia de Venezuela que yo tiro mi brazo. Espero que no me entiendan. Estaba validando allá con los ojos así, era nosotros. Fíjense ustedes,
Entonces, ahí se dio el acontecimiento. Entonces, para mí, esto es la primera. Yo no tengo un evento en un discurso que yo que vi en recuerdo que fue en Caudales, en el año de 1995, por allá, que realmente el 18 de abril tiene varios significados. Uno, primero, el día del Cabildo. Por primera vez, lo había hecho antes, pero digamos que ese fue el día en que el Cabildo asumió el gobierno de Venezuela. Ese es el verdadero acontecimiento. Nuestros primeros gobernantes fueron Juan de la Llamosa y Cristóbal y Ponte, que eran los alcaldes ordinarios de Caracas. Entonces, fíjense ustedes que es un acto de lealtad a la monarquía, porque nosotros éramos parte de España y nosotros no estamos de acuerdo, vamos a decir así, en que un monarca entregara el gobierno a otro monarca sin haber consultado a las cortes, sin haber opinado. Es una decisión que tomó, digamos. Entonces, esa reacción llegó a Caracas, llegó a todas partes. Entonces, se fueron creando por todo el continente juntas defensoras de los derechos de Fernando VII, donde aparecían autoridades reales, en este caso fue en Para, y autoridades, y quiénes eran la autoridad nacional, ¿cuál era? Por eso es importante esta sesión, porque nosotros nacimos de un cabildo, y la república tiene que volver al cabildo, a la ciudadanía. Hoy estamos aquí sentados por encima de las ideologías y por encima de las diferencias religiosas, sociales, económicas, los venezolanos. Los venezolanos en esta reunión habían vecinos de Caracas. Es un término muy bello, vecino. Antes de ser ciudadano. El vecino es lo que somos nosotros aquí en el país. El ciudadano es una condición jurídica de un Estado republicano. Ya no dejamos de ser súbditos para ser ciudadanos. Todavía nos falta mucho a los venezolanos para llegar a ser ciudadanos. Porque ciudadano solamente es el que pide, el que reclama derechos, sino el que también tiene deberes frente a la ciudadanía, frente a su país y frente a su sociedad. Se ve ciudadano con deberes y con derechos. Y en estos momentos a veces es más importante el deber ciudadano, que el derecho. Entonces, en consecuencia, es una fecha, ¿sí? De anime, una fecha que tiene una importante raíz republicana, no siendo república todavía. Después del 19 de abril, el 26 de abril, esa Junta Defensora de los Derechos de Fernando VII, primero que el 20, día siguiente, las autoridades españolas fueron, se les pidió el cargo. O sea, nosotros fuimos Junta Defensora el 19 de abril. Ya el 20, los alcaldes de Caracas solicitaron los cargos al gobernador y al intendente y a todas las autoridades españolas. Y el 26 se creó la Junta Suprema de Caracas, cuyo secretario de Estado era el doctor Juan Germán Rosas. Se creó una especie de Estado, no siendo Estado, porque nosotros veníamos de ser Estado español. Quiero también decir que sin el conocimiento de esa historia colonial, no podemos comprender el 19 de abril. Nosotros no nacimos el 19 de abril, veníamos ya en la historia anterior. Y casualmente el Cabildo no es una institución propiamente americana, el Cabildo es una institución española. Ayuntamiento. ¿De qué significa ayuntamiento? Ayuntar, unir. En el ayuntamiento se ayunta, se convoca a Cabildo cuando hay un problema, cuando hay una tarea común, como hoy nos convocamos
y hacemos la tarea que nos corresponde porque esa es la base de la vida. Entonces nosotros, sin ser todavía una república como tal, empezamos a construir una república. Y ese junta de gobierno mandó delegados a Estados Unidos, mandó delegados allá a Inglaterra, que es cuando aparece Bolívar, el joven Bolívar. Pero también hizo cosas muy importantes, mandó a otros lugares de América y le mandó a las ciudades aledañas de otras provincias. Por eso es que el himno, que es una canción patriótica, dice: seguid el ejemplo de que Caracas dio. Porque Caracas lo que hizo fue pasar entonces a un gobierno autonómico. Nosotros tuvimos muy corto el gobierno autonómico, pero en otras partes de Hispanoamérica fue muy largo, duró años. Es decir, eran gobiernos que tenían, eran gobiernos de los propios criollos, hasta con usted realista, llamó ser realista. No lo el presidente. Cuando le mejor. Entonces, ese gobierno empezó entonces, ¿qué hizo ese gobierno? Autonómico, no era independiente. Convocó al soberano. Porque ahí la soberanía, inclusive las propias leyes le dicen. Convoca al soberano, ¿qué es lo que hace? Convoca unas cortes. Y esas cortes se transformaron en un congreso. Ese congreso que se reúne en marzo fue un congreso muy interesante, porque ese congreso convocó a que las poblaciones de la antigua provincia de Caracas y que incorporara también a las otras provincias como la de Cumaná, la de Guayana, la de Margarita, la de Mérida, eligieran representantes para que fueran a un congreso a decidir qué íbamos a hacer nosotros frente a la falta de un monarca. Cómo nosotros tener seguridad frente a la incertidumbre de lo que decidía Europa. Y nosotros tomamos una decisión de crear un gobierno propio, autónomo, más no independiente. Eso es muy interesante. Y ahí está la prensa, la Gaceta de Caracas, eso todo eso yo lo estuve después leyendo y trabajando. Todavía no tengo claro, yo aquel libro yo hago inclusive las dos cosas. Hago otro descubrimiento. Bueno, pero ¿por qué la fecha? ¿Por qué la fecha? Si la fecha fue realista, ¿por qué se transforma en una fecha? Porque eso lo decidió, ¿sabes qué? El pueblo de Caracas. El pueblo de Caracas festejó el 19 de abril de 1811 como una fecha nacional y reclamó la separación de Venezuela de España, el pueblo de Caracas. Ahí estaban todas estas figuras importantes. ¿Qué estoy diciendo en consecuencia? Nuestro origen cívico, de gente que tenemos que conocer. Ahí está Francisco de Miranda, por ejemplo, está Fernando Rossi. Son figuras que nosotros poco conocemos, que fueron los que fueron ideando esa república. Esa es una lucha de ideas. Y instado el Congreso, hizo el curioso del Congreso de 1811. Ellos preguntaban, en la mañana se le preguntaba al presidente, que era presidente rotativo, no era presidente vitalicio para toda la vida, no era presidente que cumplía una función ejecutiva el día de la sesión. Entonces el presidente, el momento que figuró la que fue, y todos los dos, hasta el otro presidente. Entonces el presidente preguntaba, ¿qué opina la Junta Suprema? Bueno, la Junta Suprema opina que no se declare el poder de independencia o que se declare. O sea, había una relación entre un ejecutivo y había una relación entre un parlamento que está viendo qué iba a hacer. ¿Entiendes? Aquello de que Bolívar, la Junta Patriótica, no lo considero en el tratado. Ellos todos estaban claros, y esto es importante también señalarlo, que la independencia en sí misma no es el problema. Lo importante era la seguridad de la población. Lo importante era la seguridad del país. Y para ello, si podíamos sobrevivir con un gobierno autónomo respetado por España, bienvenido. Pero como eso no lo respetó la agencia, entonces nosotros dijimos, si ustedes no respetan nuestro gobierno, nosotros vamos entonces a asumir la independencia. Y el 5 de julio
se subió al Congreso, evaluaron la situación y dijeron, se declara absolutamente la independencia de Venezuela. Entonces, es el 5 de junio. Y yo contento con eso, Caracas, nuestros líderes, como Juan Germán Rocio, la figura de mi José Sanz, por ejemplo, el Coto, ¿cómo se llama? El Coto Paul, los hermanos Paul, todos esos ahí, eran gente que sabía de la universidad. No contento con eso, nosotros no creamos una gobernación rural. Nosotros fuimos entonces y construimos, tomamos otra decisión, la tomó el Congreso de Caracas, que el 12 de noviembre firmó el acta de la Constitución de Venezuela. O sea, declaramos la independencia el 5 de junio. Y en noviembre de ese mismo año aprobamos la primera Constitución republicana de Venezuela. Entonces nosotros somos independientes y republicanos desde el principio. Y el Cabildo nos dio el sentido democrático social que debe permanecer permanentemente, y lo repito con el programa, para siempre que miremos hacia acá. Somos democráticos, republicanos e independientes. Yo decía, pero bueno, ¿cómo se hizo? Una fiesta como la de hoy. No fue en un conciliábulo que dijo, no, vamos a decretar, diciendo no. Fue la gente que salió a la calle a festejar el 19 de abril de 1810. Por eso es que es un error glorioso, como decía el entrenador del pasado. Pero yo descubrí lo que ellos no pudieron descubrir. Gracias a la investigación que yo me he preparado siempre. Ellos me preguntan qué hago yo todos los días, estudio todos los días. Todos los días estudio. Porque lo que yo sé hoy es apenas una cosa chiquitita. Yo todavía tenía una inconformidad que decía, pero ¿cómo es eso de que una fecha que es realista hacen una fiesta? Porque se construye lo que uno llama el imaginario político. En el imaginario político, el 19 de abril es una fecha patriótica. En la realidad histórica es una fecha realista, pero en el imaginario popular, en el imaginario político de nuestra nación, es el origen. Yo decía entonces que esa fecha patriótica se fue construyendo. Fíjense ustedes, por ejemplo, aparece en el escudo, 1830. ¿Quién la puso allí? Y siempre está compitiendo con el 5 de julio. Fíjense ustedes que el 5 de julio no es una fecha que uno la haga con este carácter, ¿verdad? Como el 19 de abril. ¿Por qué? Porque es una decisión tomada por una población que se hizo comunidad política ese día, porque asumió el derecho a ser libres, pero el deber de luchar todos los días para seguir siendo libres. Entonces es un regalo. Nosotros duramos después de 1810 hasta 1921, ¿son cuántos años? 11 años luchando para lograr que eso que declaramos 5 de julio se hiciera realidad. 11 años de lucha militar. Por eso es que no tiene también que ese rasgo de que la segunda generación, que es la que va a la lucha, es militar. Y nuestros héroes son militares, pero no, los fundadores de la nacionalidad son civiles. No son los militares. Después fueron los gobernantes del país, y el país fue gobernado por toda la vida, el 80% o más de la estructura republicana ha sido dirigida por militares. Y eso nos ha dado un rasgo de tener en el militar una referencia política. Pero realmente la república es un hecho civil, es un hecho ciudadano, es un problema de ideas. Y por eso es que yo creo que nuestra afirmación tiene que ser muy interesante, sin quitarle la fecha, el inicio. Yo no hay que colocarle 19 de abril, el inicio del proceso de independencia.
Tiene que ser así, porque no fue porque está raspando el otro. ¿Sabes? Cuando lo hace, el inicio, pero muy importante, que se llame el día del cabildo. Porque ese día del cabildo, ese día gobernó el cabildo. Se hizo presente en el momento oportuno y estará presente siempre en estas cosas. Donde estamos los ciudadanos de aquí, manejamos de las naciones y manejamos de las presidencias. Estamos aquí. Y todos los que estamos aquí somos venezolanos. Eso es el espíritu del 19 de abril. Por eso que también yo diría hoy es el día de la ciudadanía. Y terminaría diciendo, sí, es una fecha para mí. ¿Por qué? Porque es el origen simbólico de la nación venezolana. Muchas gracias. Seguramente firma del libro de oro por parte del orador Torres. Imposible por la cultura, porque cayendo para allá, para la dirección de cultura. Invito por favor a los ciudadanos profesionales, ciudadanos locales, colocarse en la parte donde se sentido para hacer entrega al doctor Ricardo Rojas. Lo acompañamos todos los presentes de pie para entregarle copia del acuerdo número 636 del Consejo Municipal del municipio Renco y de igual manera reconocimiento por parte del Consejo Municipal. Llega, sí, Alberto. Sí, estoy saliendo a Felipe y me pide para poder venir a la casa. Bueno, yo creo que lo primero es brindarle un fuerte aplauso, ¿no? A nuestro gobernador de hoy, ¿no? El Consejo Municipal Bolivariano, Reinaldo, bueno, que lo sabe mejor que yo, cuenta con 3 figuras auxiliares, ¿no? Sus 7 concejales, una figura auxiliar de secretaría, ¿no? Es nuestro ciudadano secretario, el profesor Juan Francisco Tobar, que desde el año 2018 ha llevado adelante esta tarea junto con el anterior Consejo Municipal del año 2018, por cierto, el año 2018. Cuenta además con una figura auxiliar en su sindicatura, que es la abogada Jocelyn
este Consejo Municipal el 7 de diciembre del año 2021 y cuenta con una tercera figura auxiliar, en este caso la ha llevado adelante nuestro doctor Reinaldo Rojas desde el año 1992. Era José Moreno Francisco, el alcalde del municipio, el alcalde y presidente de la Cámara Municipal Bolivariana. Han pasado 32 años. 32 años de la figura cronista en el municipio Crespo. Y hoy contamos con una extraordinaria abogada, Jocelyn Alvarado, con un extraordinario secretario, Juan Francisco Tobar, y además con un extraordinario cronista como lo es nuestro doctor Fernando Rojas. Estos 32 años de trayectoria han permitido asumir unos niveles de conocimiento bastante amplios, y que en este acuerdo número 636 hemos acordado desarrollar una sesión solemne el 19 de abril del año 2024 con motivo de conmemorarse los 214 años de la proclamación de la independencia de Venezuela. En nombre del gobierno bolivariano del municipio de Crespo y nuestro alcalde Julio Garcés y de este nuevo Consejo Municipal, reciba este acuerdo de la Cámara Municipal Bolivariana. Les pido, por favor, al señor secretario pasar al siguiente punto del orden del día. Y esta figura muy sencilla, muy modesta, muy significativa, que ha creado también en el orden del día el Consejo Municipal, la ciudadana concejal Carmen Violeta Díaz, presidente del Consejo Municipal de Crespo, y su junta directiva y demás concejales, le hace este reconocimiento por su excelente participación como orador de orden en la sesión solemne en celebración del 204 aniversario de la proclamación de la independencia de Venezuela. Ahora sí, le pido al señor secretario pasar